La siguiente propuesta también la trae la señora Chandiramani al Pleno y en este caso hace referencia a tres medidas fiscales encaminadas fundamentalmente al abaratamiento del coste de la construcción de viviendas en nuestra ciudad. Y como digo, son acciones, instalaciones y obras. Otra es el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación. Y la tercera es la tasa por la prestación de los servicios urbanísticos. Se tratarán de manera conjunta y se votarán por separadas por cada una de estos apartados de la propuesta. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra por 10 minutos. Gracias, señor presidente. En este caso, voy a entrar en el fondo del asunto mejor. El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental consagrado en el artículo 47 de la Constitución española y la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su compromiso de garantizar esta estrategia, ha diseñado un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública. Por ello, para potenciar el desarrollo urbanístico, estimular al sector inversor de la construcción, se considera necesario revisar la fiscalidad para la promoción y edificación de viviendas, sobre todo aquellas destinadas a la residencia habitual. Traemos un plan fiscal, como decía antes, que pretende promover esta construcción a raíz de que hemos aprobado hace muy pocas fechas el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Está muy en ciernes y con muy buena pinta el convenio con el Ministerio de Defensa, que pretende promover la disposición de suelo para la construcción de viviendas accesibles, regenerar los espacios urbanos y dinamizar la economía local. También el acuerdo plenario del pasado 9 de enero de 2025, donde se establece el plan de vivienda de la ciudad y que fue aprobado mayoritariamente por esta Asamblea. Y ahora, con este plan fiscal, pretendemos cerrar el círculo para que la inversión se revitalice en este aspecto. Por ello, como decía el presidente, traemos tres propuestas de modificación de ordenanzas fiscales. Una es la modificación del ICIO, que pretende bajarse del 4 al 2%. Hay que tener en cuenta que los impuestos en Ceuta están bonificados en un 50%. Esto significa que la tasa real o el impuesto real va a ser del 1%. Segundo, modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en dos aspectos. Uno, reducir al 0,50% de gravamen la importación de todos los materiales de construcción. Se incluye un anexo 5 donde pueden ver ustedes todos estos muebles corporales que van a ser reducidos de diferentes tipos, del 10, del 7, del 4 al 0,5%. También modificar el artículo 33 de esta misma ordenanza fiscal para que la transmisión de bienes inmuebles destinados principalmente a vivienda tribute al 0,5% en esa primera transmisión de vivienda, como decía antes, y siempre que los bienes inmuebles tengan como principal destino la vivienda. Y por último, en último lugar, modificar la tasa por prestación de servicios urbanísticos, que tendrá una bonificación en la cuota tributaria del 90%. Todas estas medidas tienen un coste aproximado de 2,9 millones de euros. Se trae a pleno la aprobación inicial en el día de hoy. Tendrá, como la anterior, un plazo de 30 días para exposición pública, 30 días hábiles para exposición pública, para que puedan presentarse enmiendas y alegaciones por parte de cualquier ciudadano o grupo parlamentario, y después se traerá a pleno de esta Asamblea con los debidos informes técnicos, jurídicos y económicos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, el Ejecutivo del señor Vivas vuelve a sumarse a los postulados, una vez más, de nuestro grupo parlamentario Vox. Aunque, eso sí, después de rechazarlos en pleno, cuando fue nuestra propia formación quien traía esta misma propuesta. Y ahora haciendo un paripé con su nuevo socio preferente, la ultraizquierda, el MDIC, y para que sean ellos quienes se apunten este tanto.
Ya no sé lo que los votantes de este partido pensarán al respecto. Bueno, al margen de ello, nos congratulamos de que se proceda de una vez por todas a una reducción impositiva que el Grupo Parlamentario Vox lleva pidiendo desde hace ya 3 años y el resto de formaciones rechazando. Ceuta era hasta ahora uno de los 80 municipios de toda España donde se cobraba el máximo de litio, un 4%. Y hay que puntualizar que junto a Madrid, Baleares y Cantabria, Ceuta tiene una presión fiscal superior a la media. Nuestro objetivo, por tanto, era inaplicar este impuesto, como el caso de Melilla. Pero ustedes, por supuesto, van por libre. Y aunque aquí le demostremos que es posible, dicen que no, excepto hasta que se lo pide su muleta. Entonces ya se sabe, donde dije digo, digo Diego. Por ello merece sacar aquí a colación la respuesta que recibimos de todos ustedes cuando nosotros propusimos esta supresión de esta tasa. Por ejemplo, la señora Santillana, la señora consejera, respaldó su negativa de manera hilarante en que este impuesto solo supone un 0,7% de los ingresos de la ciudad, razón que a nuestro juicio refuerza la necesidad de su supresión, y sosteniendo de manera totalmente surrealista que estas propuestas deberían ser en los presupuestos y no ahora. Y una tesis que ella misma no ha aplicado al traer esta modificación fuera de los presupuestos. Finalmente, la señora consejera llegó a definir esta propuesta, la supresión del litio, como una ocurrencia más de las que trae Vox. Y, por su parte, la señora Ahmed, consejera adjunta, consideró esta rebaja, cuando la propuesta fue traída por nuestro grupo parlamentario a pleno, como demagogia, populismo barato, mezcla de cosas, apuntando que esta propuesta pretendía convertir a Ceuta en una administración colonial donde se nos diferenciase del resto del país y que esa rebaja era para dar voz a mamarrachadas provenientes de Madrid. A su vez, aludió a que la recaudación por este impuesto era necesaria, justificando que la cantidad que se recauda por el mismo no llega ni al 1,0% del presupuesto de la ciudad, justificando a su vez su voto negativo en que esta formación solo pretendía minorar los ingresos municipales sin indicar cómo iba a cubrir esa reducción en los ingresos y arguyendo que este impuesto era necesario. Sin perjuicio de lo anterior, y aunque aplaudimos esta rebaja en el tipo de gravamen del litio, advertimos que lo idóneo sería su supresión total. Aunque visto que el Gobierno necesita 3 años para adoptar las medidas que Vox trae a la Asamblea, nos imaginamos que en 2028 posiblemente anuncien su eliminación total. Nos mostramos, por tanto, optimistas. En cuanto a la bonificación que se propone en último término con la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la prestación de servicios urbanísticos, de igual manera la aplaudimos. Tanto a nivel local como a nivel regional y central, Vox ha manifestado su preocupación por la dificultad de muchos españoles para acceder a una vivienda y la necesidad de promover la construcción de viviendas, facilitando un entorno fiscal favorable, priorizando el acceso de los españoles a las viviendas que se construyen, poniendo especial énfasis en nuestros jóvenes. Ante todo lo que acabamos de exponer, evidentemente nuestro voto, y por sentido común y responsabilidad, vuelve a ser favorable. Gracias. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Hoy nos encontramos ante un debate que, aunque esencialmente técnico, tiene una repercusión directa a los intereses de nuestros ciudadanos. Del Grupo Socialista queremos centrar nuestra atención en los problemas que verdaderamente preocupan y afectan a nuestros vecinos, así como en la calidad de los servicios públicos que les proporcionamos. Creemos que no hay tanto que debatir. Estamos tratando aspectos que en muchos casos son obligatorios por ley y en otros se presentan como medidas que podrían resultar beneficiosas. Sin embargo, en esta sesión plenaria no nos limitamos a hablar de tasas o impuestos. Abordamos cuestiones cruciales como la vivienda, la limpieza pública, el reciclaje y el deporte, que en la última instancia se traducen en salud pública. En estas áreas consideramos que el Gobierno tiene mucho trabajo por hacer, más allá de limitarse a recaudar las tasas correspondientes,
Nuestro debate debería centrarse en este punto. Para tratar los demás, pues existen las comisiones, si bien su retransmisión directa es una cuestión que aún queda pendiente. En lo que respecta a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IPSI en relación con el sector de la construcción, creemos que se trata de una medida que podría tener un impacto muy positivo. La necesidad de incentivar la construcción de viviendas en Ceuta es urgente, dado que el sector ha estado estancado durante años, esperando un plan general que, quiero recordar, el Partido Popular solo abordó cuando se encontró en minoría, después de haber gobernado en solitario durante años. Es significativo observar que el Partido Popular ha comenzado a trabajar con mayor ímpetu justo cuando ha perdido sus mayorías absolutas. Es ahora, bajo la presión de otras fuerzas políticas, que se han visto obligados a aprobar un plan general que llevaba años sin avanzar, así como a considerar la construcción de viviendas sociales. Tras casi un cuarto de siglo sin avances significativos, parece que el Partido Popular finalmente ha decidido actuar, aunque debemos reconocer que este cambio de ritmo es resultado del trabajo conjunto con otros partidos. El panorama actual es propicio para empezar a abordar soluciones a lo que representa, junto al empleo, uno de los mayores problemas que enfrentan los ciudadanos de Ceuta. Nos referimos a problemas reales, aquellos que afectan a la población en su vida cotidiana. Afirmamos que estamos ante una medida que puede resultar muy beneficiosa, aunque, como siempre, su éxito dependerá de la responsabilidad del Gobierno y del adecuado uso que se dé a esta propuesta destinada a incentivar la construcción de viviendas. Tenemos razones para confiar que esta medida proporcionará resultados tangibles y facilitará la construcción de nuevas viviendas. No obstante, insistimos en que estas viviendas deben ser accesibles para todos y no estar limitadas a proyectos de lujo en zonas céntricas a precios prohibitivos. Quiero asegurarle que desde el Grupo Socialista estaremos vigilantes para que esta medida realmente dé los frutos esperados. No seremos los únicos en esta Asamblea que seguiremos de cerca su desarrollo. Recuerden que al final es el Estado quien financia esta medida mediante la compensación de la recaudación del IPSI. Sobre todo porque en este asunto nos jugamos mucho. Aunque el problema de la vivienda ha cobrado protagonismo en el debate político contemporáneo, es importante subrayar que lleva décadas siendo un asunto acuciante para nuestra ciudad. Cada paso que avancemos, por pequeño que parezca, debe estar orientado a resolver este problema de manera definitiva. Por todo lo anterior, nos complace y mucho anunciar que esta medida contará con el respaldo del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, hoy me ha atribuido la señora Cifuentes un nuevo cargo que desconocía, que es el de consejera adjunta. Voy a contestarle, si usted me quiere considerar eso, pues nada, le contesto de esa manera. Pero vamos al meollo de la cuestión, a lo más importante, que es que hace unas semanas no podemos pasar por alto que se aprobaba en esta Asamblea el plan de vivienda, después de muchas exigencias y muchas reivindicaciones del MDIC, a través del cual al fin se va a construir vivienda en nuestra ciudad y que va a servir para solventar parte de la problemática que se deriva de la falta de la vivienda en Ceuta. Nos habría gustado que todas las fuerzas democráticas de la Asamblea hubieran estado a nuestro lado, pero no fue así. Al igual que le aclaro a la señora Cifuentes que el MDIC va a votar en contra de lo que traiga Vox ayer, hoy, mañana y pasado mañana y cuando lo traigan, por si tenía algún tipo de duda. Antes de la aprobación de ese plan de vivienda, en esta misma Asamblea se aprobaba una propuesta que traía el MDIC relativa a modificar las ordenanzas que regulan los tributos que afectan directamente a la construcción de vivienda y en la que pedíamos la reducción del tipo impositivo, tanto del ICIO como del IPSI, de los materiales de construcción. También nos habría gustado que todas las fuerzas democráticas de esta Asamblea hubieran estado a nuestro lado, pero tampoco fue así. Entendemos que estas modificaciones son fundamentales, esenciales, para cumplir con el fin de dicho plan, además de que estas reducciones están orientadas a impulsar el sector de la construcción, a suponer un balón de oxígeno para este sector y, con ello, garantizar el acceso a la vivienda a precios asequibles. Si queremos tener vivienda a precios asequibles, es evidente que una reducción tributaria va a ayudar a conseguir este fin. Pero, claro, no todo podía ser perfecto. En algo tenía que pinchar el Ejecutivo y el pasado mes recordarán también que al traer nuestra formación esta propuesta y tras la aprobación de la misma,
lo que proponíamos era la bajada del 4 al 0,5%, tanto del IPSI, de materiales de construcción, como del impuesto sobre construcciones y obras. En la propuesta aprobada se proponía la reducción, como digo, por parte de nuestro grupo al 0,5%, no al 2%. Sin embargo, lo que se trae, se llevó a la correspondiente comisión, se trae hoy al Pleno, es la bajada del 4 al 2%. Se justifican en que este impuesto está bonificado por el Estado en un 50%, lo cual es cierto, porque así lo dispone la Ley de Haciendas Locales, así como también se regula en la ordenanza del ICIO. Pero a tenor de esto, se entiende que, estando bonificada al 50%, en lugar de estar tributando al 4%, lo que se está tributando actualmente es al 2%, y, por lo tanto, si lo que se propone es una reducción al 2%, lo que se estaría pagando es el 1% y no el 0,5%, que es lo que proponíamos desde nuestro grupo municipal, que fue lo que se propuso y lo que se aprobó, además, en esta asamblea. No nos gusta este tipo de trampas, de trampitas, no sé qué justificación le va a dar la responsable del área, y queremos aprovechar para pedirles que cumplan con lo acordado. No es nada descabellado, y no traer modificaciones como esta de última hora, de la que nosotros no sabíamos nada hasta que la hemos visto sobre el papel. Suponemos que a estas alturas no les habrá pillado por sorpresa que, por ejemplo, la primera licitación de vivienda en Huerta Telles se quedó desierta. Es lógico, creemos que si queremos que las empresas demuestren interés en presentar ofertas, habrá que empezar también por demostrar interés para que los precios de esos contratos sean atractivos y competitivos, empezando por la reducción de los distintos tipos impositivos. En definitiva, lo que nosotros propusimos es que finalmente se pague al 0,5%, por lo que creemos que ese compromiso, ese acuerdo plenario, debe ser materializado en la aprobación definitiva en la parte que respecta, como digo, al ICIO. Sobre todo si el Estado bonifica el 50%, lo que les proponemos y les propondremos en fase de alegaciones es que lo bajen al 1% para lograr ese objetivo final. Es por eso que en este punto, en el 2.1, el MDIC se va a abstener para realizar las correspondientes alegaciones. En cuanto al IPSI, aquí sí se han dado un poquito más de prisa, han sido un poquito más diligentes, y creemos que si de verdad queremos trabajar en solucionar el problema de vivienda, el primer paso, después de aprobar el correspondiente plan, es modificar los tributos que afectan a la construcción de vivienda. El precio de los materiales de construcción, que es tan elevado y que repercute de manera directa en la construcción de vivienda, dificultando así la construcción de la misma por parte de las empresas constructoras, que, como hemos visto, lo que acaba sucediendo muchas veces es que ninguna empresa presenta oferta porque no lo ven competitivo y no lo ven atractivo. Y estas obras de construcción al final se quedan desiertas. El poco espacio del que disponemos en la ciudad es evidente que no podemos remediarlo, es el que es. Sin embargo, lo que sí que está en nuestras manos y a nuestro alcance, deberíamos hacerlo y cuanto antes. Se hace necesario, por tanto, por no decir obligatorio, trabajar en el ámbito de nuestras competencias en la reducción de estos tributos y favorecer la construcción de vivienda en la ciudad, paliando de esta forma no solo las problemáticas a las que se enfrenta el sector de la construcción en Ceuta, sino también el acceso de la ciudadanía a la vivienda, al contrario de lo que se ha dicho por algunos para justificar su voto negativo al plan de vivienda. Es por ello que desde nuestro grupo municipal hemos presentábamos, mejor dicho, la propuesta de modificación de la ordenanza del IPSI para la reducción del tipo impositivo que afecta a los materiales de construcción, pasando a tributar al mínimo legal, que es al 0,5%. Gracias a esta reducción, consideramos que tanto constructoras como particulares podrán hacer frente a los elevados precios existentes en nuestra ciudad respecto a los materiales de construcción. Y esta reducción va a suponer, por una parte, facilitar a las empresas poder construir de forma que les resulte rentable la inversión, por no hablar de la repercusión y el impacto en el ámbito laboral, y por otra, se tiene que traducir y se va a traducir en viviendas a precio asequible para la ciudadanía. Evidentemente, en este punto nuestro voto va a ser favorable, es una muestra
afortunadamente, primero, de nuestro compromiso social y, segundo, de que con un poco de voluntad política es posible materializar el mismo. En cuanto a la tasa de prestación de servicios urbanísticos, que es el punto 2.3, decir que vamos a apoyar este punto porque va a pasar del 25 al 90%, por lo tanto nos parece importante, nos parece una bonificación con un impacto también positivo y, por lo tanto, sí va a contar con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Antes de entrar en materia, señor Guerrero, no. El debate sobre bajar o subir impuestos no es un debate técnico, es puramente político. Y déjeme decirle que me parece muy grave que alguien que se autodenomina socialista diga lo que usted acaba de decir. Las decisiones que se toman sobre fiscalidad, señor Guerrero, son decisiones eminentemente políticas. Es más, hay muy pocas cosas que sean tan políticas, tan de ideología como esta, señor Guerrero. Ceuta ya, como habrán deducido, Ceuta ya va a votar en contra de esta propuesta. En primer lugar, porque, como he dicho anteriormente, no queremos hacer seguidismo de ese movimiento impulsado por la derecha en contra de los impuestos. Y es que desde hace algún tiempo se está pretendiendo extender con una fuerza mayor que en otros momentos históricos esa idea tan nociva de que bajar los impuestos es bueno. Pues bien, yo quiero decir claro, esto es algo a lo que cualquier persona decente debe oponerse de manera radical y rotunda. Es necesario volver a reafirmar que la democracia y la aplicación práctica de los valores que la inspiran solo es posible si existen los impuestos. Son los impuestos los que vertebran la sociedad. Son los impuestos los que permiten el ejercicio de los derechos ciudadanos. Son los impuestos los que hacen que haya sanidad pública, educación, pensiones. Son los impuestos los que, a fin de cuentas, propician tanto la igualdad como la libertad de todos y de todas y no solo de unos pocos. Nosotros hoy queremos volver a poner en valor la conciencia fiscal. Queremos potenciar, reforzar la conciencia fiscal. Queremos decir con claridad que pagar impuestos es algo bueno para todos, o lo que es lo mismo, bajar impuestos en general es algo malo para todos, y esto debería ser algo de cajón. Señora Chandiramani, si usted presta atención, probablemente no volverá usted a confundir las interpretaciones. Sí, yo presto atención cuando usted habla. Dicho esto, señora consejera, hecho este preámbulo, sobre lo que sí es lícito y legítimo discutir es acerca de cómo se reparte la carga tributaria para que el sistema sea lo más justo posible. Ese debate sí es lícito. Miren, cualquier bajada de impuestos debe ser muy selectiva, y sobre todo debe estar muy justificada para que pueda quedar plenamente garantizada la consecución de un objetivo de interés general de rango superior. Porque lo que hay que decir también con claridad es que reducir impuestos equivale a rebajar la calidad de los servicios públicos. Esto es aquí en cualquier lugar. Hombre, efectivamente, salvo la Ceuta del Partido Popular, que lo que pretende desde hace un tiempo es instalarse en lo que podríamos denominar, permítanme que se lo diga, piratería fiscal. Y me explico. Lo que hace el Gobierno del Partido Popular es, por un lado, pasarse el día desmantelando el sistema fiscal local y, por otro, de manera paralela, pasarse el día pidiendo más y más subvenciones al Estado. Conclusión, no bajamos impuestos, sino que hacemos que nuestros impuestos los paguen otros. Lo que hacemos no es otra cosa que trasladar nuestro esfuerzo fiscal a nuestros compatriotas. Sí, a eso, señor Vivas, a lo que usted lleva en el ADN, en el corazón y no sé cuántos sitios más. A eso.
Es importante que volvamos a recordar que las subvenciones y las transferencias que recibimos del Estado están financiadas, ¡oh sorpresa!, con los impuestos que pagan los españoles y las españolas. Y por eso mismo, en Ceuta ya nos negamos rotundamente a participar de ese juego egoísta, insolidario y, sí, profundamente antipatriota, señor Rivas. La bajada de impuestos que ustedes y sus empleados van a apoyar hoy no encuentra ninguna justificación, algo que es fácilmente comprobable si se atiende a la documentación que se aporta. Porque, señoras y señores, querer plantear que el problema de la vivienda radica en la fiscalidad es una memez de tal calibre que no resiste el menor análisis. El origen, permítanme decírselo, el origen del problema de la vivienda en Ceuta, señoras y señores del Gobierno, se encuentra en que el señor Rivas, en 24 años de mandato, durante los que ha manejado miles de millones de euros, no ha construido ni una sola casa. Ni una sola casa. Y el problema de la vivienda en Ceuta está también en que los gobiernos centrales del PSOE, PP y ahora PSOE han abandonado a Ceuta a su suerte sin hacer las inversiones que debían en esta materia, acumulando así un déficit histórico que provoca auténtica vergüenza. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Una realidad que no tiene nada que ver con la fiscalidad y, por lo tanto, yo les rogaría que dejasen de tomarle el pelo a la gente, que tuviesen un mínimo de pudor. Trasladar a la ciudadanía que van a arreglar el problema de la vivienda bajando los impuestos es un insulto a la inteligencia y un atentado al sentido común cuyo único objetivo es tapar su infame y negligente política, algo en lo que Ceuta ya evidentemente no va a participar. Nosotros no vamos a blanquear lo que en materia de vivienda ha estado haciendo el señor Rivas durante más de 2 décadas. Y ustedes, quienes se autodenominan oposición, pero que votan a favor de absolutamente todo lo que le pone el Gobierno por delante, tampoco deberían apoyarlo. Más aún si tenemos en cuenta que en este caso nos encontramos, además, ante una forma indecente de seguir alimentando esa enfermedad mortal para la democracia que es la demonización de los impuestos. Y hoy hemos tenido el discurso de la señora Chandiramani como ejemplo. Hoy demoniza los impuestos y mañana se manifiestan a favor de la sanidad pública. Señoras y señores del Partido Popular, tengan más respeto por la gente, y sobre todo les rogaría sean un poco más demócratas. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, a la señora Cifuentes decirle que ha dicho usted una cosa que me ha asombrado enormemente y es que tenemos una enorme presión fiscal comparable a otros territorios que tienen la presión fiscal más alta y cuestión que me parece que de por sí cae. Mire, aquí tenemos una bonificación en el IRPF del 60%, en el impuesto de sociedades del 50%, en el patrimonio, tenemos las bonificaciones a la seguridad social, todos los impuestos locales están bonificados en un 50%, según establece la propia ley, con lo cual es imposible que aquí tengamos la presión fiscal más alta. Es imposible. Además, los datos nos dicen que si la presión fiscal del resto del territorio está en un 20%, la de Ceuta es un 6% aproximadamente, con lo cual cae de por sí esos datos a los que usted se hacía referencia. Agradecerle el voto a favor que ha manifestado y decirle que al final es una propuesta de esta Asamblea que se ha traído en varias ocasiones y que entre todos creemos que es positivo para
mejorar la construcción de vivienda en nuestra ciudad y revitalizar un sector que está teniendo dificultades, como es el sector de la construcción, ya sea por la falta de mano de obra o la falta de competitividad que tiene la economía de Ceuta por el hecho singular de la extrapeninsularidad. En cuanto al Partido Socialista, decirle que para construir vivienda hay muchas soluciones, hay diferentes medidas que poner sobre la mesa y creemos que hemos traído una de las que puede ayudar a que esa construcción de vivienda se acelere en los próximos tiempos, que esperamos que sea más cercano. A la señora Ahmed decirle que esperemos que esas alegaciones a las que usted ha hecho referencia a lo largo de todo su debate las estudiaremos conjuntamente con los servicios técnicos de la Consejería y estimaremos cuál podemos admitir y cuáles no, pero en principio no debe de haber ningún problema. Decirle que me comenta el consejero de Fomento que las viviendas de Huerta Tellez, antes de que termine este mes, van a volver a salir a licitación porque ya se han producido los ajustes necesarios en el presupuesto y además en ese ajuste tendrá que tener cabida esta modificación tributaria que hoy traemos a pleno con el acuerdo de todos. Al señor Mustafa, bueno, nosotros es que nos diferenciamos sobre nuestra ideología y sobre lo que significan los impuestos. El señor Mustafa está absolutamente en contra de bajar impuestos y yo estoy absolutamente a favor porque creo que es una fórmula para que los ciudadanos, que son los que generan riqueza, las empresas, las pymes, las micropymes, los autónomos, los trabajadores, que son los que generan riqueza en este país, con esa disposición de dinero a través de la bajada de los impuestos, pueden generar todavía más riqueza y todavía más empleo. Y además es una cuestión que hemos visto a lo largo del tiempo. Cuanto más empleo se baja, cuanto más impuestos se bajan, más sube el empleo y más sube la creación de empresas y de autónomos. Y tenemos que dejar libertad al mercado, una libertad moderada, libertad al mercado para que pueda funcionar. Mire, una cuestión a la que usted hace referencia continuamente es que nosotros estamos continuamente pidiendo subvenciones y a la vez bajando impuestos. Nosotros no pedimos subvenciones, pedimos lo que nos corresponde como españoles que participamos en el sistema de financiación autonómica a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que lo que hace es equilibrar los ingresos de los diferentes territorios según sus capacidades para que podamos recibir los mismos servicios que en el resto de territorios. Y nuestra extrapeninsularidad, nuestra singularidad por disponer de poco territorio para la creación de empresas y tejido productivo, nuestras singularidades que han sido en innumerables ocasiones puestas sobre la mesa, hace que necesario que tengamos la posibilidad de tener un régimen económico y fiscal especial, que fíjese, ya en el año 1863, si no me equivoco, presidente se lo sabe mejor que yo, en el año 1863 ya se estableció un régimen económico y fiscal especial para la ciudad de Ceuta por sus especiales dificultades y por su especial desempeño a la hora de atraer riqueza y economía. Entonces, no es una cuestión que sea voluntariosa de quien esté en un momento u otro en el Gobierno, sino que es una cuestión de necesidad. Ya en el año 1863, en el año 1955, si no me equivoco, con la Ley de Bases, se estableció un régimen económico y fiscal especial para la ciudad de Ceuta. O sea que ya hace tiempo que la cuestión impositiva es una cuestión fundamental para atraer riqueza. Y mire, le quiero decir otra cosa. Nosotros lo hemos vivido desde el año 17, que se modifica la tasa del juego para Ceuta y se reduce a la mitad. Hemos conseguido crear 1.000 empleos, hemos conseguido que el 52% de las licencias que operan en España operen desde Ceuta y hemos traído ese negocio fundamentalmente de Gibraltar y de Malta, con lo cual la razón impositiva es una razón importante para Ceuta para poder atraer empleo. Y le voy a decir otra cosa, la cuestión de esta rebaja fiscal no es la única que se va a poner sobre la mesa para construir vivienda. Yo antes me he referido
a las diferentes medidas que llevamos poniendo sobre la mesa desde hace ya un tiempo para que la construcción de vivienda sea una realidad. Esta es una cuestión más, un asunto más que ayuda a esa construcción de vivienda. Pero tenemos el Plan General de Ordenación Urbana, que estaban esperando muchos constructores para poner el suelo a funcionar, a construir vivienda. El convenio con el Ministerio de Defensa es una oportunidad de oro para mejorar, regenerar espacios urbanos, construir viviendas accesibles y dinamizar la economía local, lo decía antes en mi intervención. Hay un acuerdo plenario de máximos donde toda la Asamblea, en este caso menos ustedes, está de acuerdo en cómo poner en marcha esa construcción de vivienda. Los presupuestos de la ciudad dotan ese plan de vivienda de economía suficiente para que ese plan de vivienda se ponga sobre la mesa, y ahora quedaba realizar estas rebajas fiscales, aunque ya le digo que no es la última, porque desde la Consejería de Fomento me trasladan de otras iniciativas para ayudar a que el acceso a la vivienda sea lo que todos queremos, que todos los ciudadanos de Ceuta tengan derecho a un acceso a una vivienda digna como ese derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra por 5 minutos. Gracias, presidente. Señora consejera, yo en cuanto a la presión fiscal me refería en exclusividad al impuesto sobre la construcción. He querido hacer referencia a que teníamos un 4% en Ceuta en diferencia al resto de municipios que tenían una presión fiscal menor. Me refería exclusivamente a ese punto. Y nada, simplemente reiterar nuestro voto favorable a unas rebajas fiscales, a unas propuestas que este grupo parlamentario lleva ya más de 3 años pidiendo y que evidentemente se han votado siempre, por lo menos por parte de la autoizquierda, que se siente muy satisfecha, se han votado siempre en contra. Ahora, pues nosotros reiteramos nuestro voto a favor de cuestiones que ya llevamos ya mucho tiempo este grupo planteando. Nada más, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, señor Mustafa, usted, como siempre, como muchas veces el Grupo Vox, lo quiero todo para todos, pero votando todo en contra, bloqueando y reventando. Bravo, qué coherencia. Mire, nosotros queremos esa bajada, claro que sí, y asegurarnos que este incentivo no se use para beneficiar solo a los promotores privados de viviendas de lujo, sino que realmente impulse la construcción de vivienda accesible para todos. Porque si esta medida solo sirve para bajar impuestos a los de siempre, a costa de las arcas públicas no estaremos resolviendo el problema. Y sí, estamos respaldando esta medida porque creemos que puede ser positiva, pero insistimos en que hay que aplicarla con responsabilidad. A diferencia de ustedes, no bloqueamos sin razón, solo exigimos transparencia y eficacia. Lamento que no lo haya entendido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora May, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Bueno, porque no sea muy tostón esto de llevar toda la mañana hablando de modificaciones tributarias. Aquí, al final, la pregunta es si queremos que se construya vivienda en la ciudad o no. Nosotros llevamos lo que llevamos en esta Asamblea criticando que no se construía vivienda y pidiendo presupuesto a presupuesto que hubiera una partida para que el Ayuntamiento construya con fondos propios viviendas. Parece que por fin el camino se ha abierto, se ha visto la luz, incluso a nivel nacional ahora le surge el debate. La necesidad en nuestra ciudad, desde luego, es muy anterior y muy superior por la limitación de suelo que tenemos, y si queremos que se construya vivienda, la cuestión es políticamente qué podemos hacer para facilitar esa construcción de vivienda. ¿Cómo se hace eso? Pues una de las formas para hacerlo es reducir los tipos impositivos. Evidentemente, primero elaborando un plan de vivienda para tener un documento sobre el que trabajar, sobre el que trabajan los técnicos, pero luego reducir los tipos impositivos. A nadie se le escapa que bajar los tipos impositivos, a fin de cuentas, va a repercutir en el ciudadano. Si al constructor le va a costar menos construir vivienda, el precio de venta también debe ser inferior, sobre todo cuando tenemos un plan de vivienda en el que la mayoría, afortunadamente, estamos de acuerdo, que va a delimitar esos precios tanto de alquiler como de venta. A nosotros nos parece muy importante. Yo entiendo que haya quien chirríe que el primer papel que sale en esta propuesta, el primer papel de este expediente, dice: el Pleno de la Asamblea
en sesión ordinaria resolutiva correspondiente a diciembre, celebrada el 9 de enero del 25, adopta el siguiente acuerdo. C3. Propuesta presentada por doña Nadia Mohamed Abdellah, portavoz del Grupo Político MDIC, relativa a comenzar con la modificación tributaria que afecta a la construcción de nueva vivienda en Ceuta. Igual hay quien no ha pasado de esta página y no ha visto pues, los demás documentos que hay y que, como digo, justifican más que notablemente lo positivo de esta medida. Ahora bien, igual que digo, este documento, incluso el que no haya pasado de él, sé que la señora responsable del área, la señora consejera, sí ha pasado de leer el primer documento, sabe, como le acabo de decir, que esta propuesta lo que está haciendo es dar cumplimiento a un acuerdo plenario. Da cumplimiento el expediente. Mire, ¿lo ve? Entero. Tengo el resto ahí. ¿Vale? La propuesta es del MDIC. Me parece fantástico, es lo que tiene no tener mayoría absoluta y que por fin nos dejen proponer soluciones a los problemas que tiene enquistado esta ciudad, porque está claro que se puede hacer oposición de muchas formas y nosotros optamos por ser parte de la solución y hacer oposición constructiva. En cuanto al ICIO, le decía, señora Chandiramani, que usted había hecho una pequeña trampita porque no lo baja al 0,5%, que es lo que le pedimos, y en ese punto nos vamos a abstener y a presentar la alegación correspondiente. En cuanto a la bajada al IPSI al 0,5%, que repercute en la construcción de nueva vivienda, por parte de constructores, por parte de particulares, todo el mundo que vaya a construir en nuestra ciudad va a verse modificado de esa bajada del tipo impositivo porque se va a aplicar a los materiales de construcción, estamos de acuerdo. Y también lo estamos en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. Y fíjese si es importante esta modificación tributaria, fíjese si es importante que, como usted misma acaba de reconocer, la promoción de Vivienda Telles, que quedó desierta porque ningún constructor se presentaba, porque las ofertas estaban limitadas presupuestariamente y ustedes no la hacían atractiva, en cuanto se reduzca el tipo impositivo, posiblemente haya varias ofertas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, señor Guerrero, de verdad es patético que usted reproduzca punto por punto el argumentario, el discurso de sus jefes del Partido Popular. Yo le he entendido perfectamente, sí, eso de bloquear. ¿Yo qué voy a bloquear con 2 diputados? Voy a bloquear con 2 diputados si ustedes con el MDC y el PP suman mayoría absolutísima. No, lo siguiente. ¿Qué voy a bloquear? ¿Qué voy a bloquear? ¿No se lo cree usted? Pero lo que pasa es que, como no tenía que decir, pues reproduce el discurso del Partido Popular. Yo lo he entendido perfectamente, Y he dicho que que esto es un debate técnico, es una soberana estupidez. Y lo vuelvo a reafirmar. Decir que el debate que hoy nos tiene aquí es eminentemente técnico es una soberana estupidez. No hay nada más político que hablar sobre esto. Eso es lo que quiero decir. Y la bajada impositiva a la construcción no va a ir solamente destinada a la vivienda de protección oficial, es generalizado. A las privadas, a la obra civil, a todo. Usted lo sabía, ¿no? Vale. Señora Chandiramani, ustedes pasan de la compensación al privilegio y vuelvo a repetirlo. Ustedes reciben una compensación por el IPSI y así es fácil. Ustedes aquí en casa reducen todos los impuestos habidos y por haber porque saben perfectamente que esa rebaja fiscal la va a soportar un ciudadano de Segovia, de Murcia o de Madrid. Y entonces ustedes hacen un juego bastante sucio, que es el de la piratería fiscal. Aquí en casa rebajo todos los impuestos, mientras tanto, de forma insolidaria, el resto de españoles me lo pagan. Esa es su maniobra. Porque son conscientes de que hay una compensación. Pasamos de la compensación al privilegio. Pero imagínense por un instante que no hubiese compensación. Estaría bien, haciendo un poquito de ciencia ficción, imaginarnos qué harían ustedes. Y luego contestándole a usted, al MDC y al PSOE. Mire, yo no creo que cargar de mayores incentivos a la iniciativa privada vaya a dar mayor número de viviendas. No lo creo.
sí estoy completamente seguro que el margen de beneficio de esas empresas será bastante mayor porque ustedes, evidentemente, le están reduciendo la partida de los costes. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y sí es cierto que aquí en Ceuta hemos tenido iniciativas similares a las que ustedes están entregándose, que son las público-privadas, con los resultados que hemos tenido. Dos fundamentalmente. Una en el Hacho, donde no se construyeron todas las viviendas. Por cierto, nunca respondieron ante ese fracaso. Jamás respondieron. Nunca. Desaparecieron de golpe y porrazo no sé cuántas viviendas y ustedes siguen aquí pues con la cara en alta. Pero es que no solamente eso, también tuvimos lo de Huerta Tellez, que fue también un absoluto desastre. Y ustedes nunca respondieron ante ese desastre. Jamás, jamás, jamás. Dicen en un juego dialectal, ustedes intentan ponernos enfrente de la construcción de la vivienda. Y yo les digo, haciendo el mismo ejercicio que hacen ustedes, y teniendo en cuenta los precedentes, porque ustedes en el 2023 aprobaron unos presupuestos y dijeron que en el 2024 iba a haber vivienda, ni un solo ladrillo en el 2024. Les digo que si ustedes de verdad están interesados en construir viviendas y ustedes están interesados en que sea el procedimiento lo más rápido posible y que tenga las garantías posibles, yo les propongo nuevamente, porque hay que recordar que ustedes votaron en contra de ese plan de vivienda que este ya trajo aquí, cojan ustedes parcelas municipales, contraten una póliza y construyan ustedes mismos. Ahí mismo, la Gran Vía, construyen ahí. Cojan ese terreno, pidan un préstamo y construyan ahí. Y traigan a los hijos de la periferia a vivir ahí. Tráigalos ahí. No lo van a hacer en la vida. Y es mentira, señora Chandinamani, que la rebaja de impuestos haya generado muchísimos empleos en nuestro país. Mira que va bien, y se lo reconozco al presidente del Gobierno, mira que va bien, pero el 1% es más rico aún. El 1% es aún más rico. Y las desigualdades sociales se han incrementado. Y usted aquí apela siempre a los 1000 puestos de empleo en referencia a la tasa del juego. Empleos que algunos de ellos son volátiles. Sí que es verdad que están aquí. Sí, las seguridad sociales están aquí registrados. Pero ¿se encuentran todos trabajando en Ceuta? ¿Todos se encuentran trabajando en Ceuta? Ya le digo yo que no. Pero además, yo le voy a decir otra cosa. Mientras usted dice esto de los 1000 empleos que ha generado la tasa del juego, mientras usted aquí dice que esta rebaja fiscal que va a hacer a los empresarios va a generar puestos de trabajo, mientras usted dice eso, ¿sabe lo que está pasando? Pues yo se lo voy a volver a decir. Pues que los jóvenes de Ceuta se van de Ceuta. Y mientras la escuchan a ustedes, no saben si sentir rabia, impotencia o frustración. Rabia que me va a permitir que le traslade. Porque es eso lo que yo siento, rabia. Hemos perdido población. Nuestros jóvenes se han tenido que ir ya no solamente al panorama nacional, sino al Reino Unido, a Bélgica, Alemania, Holanda, y usted nos dice aquí que vamos como un cohete, que estamos creando una cantidad de puestos de empleo que yo le pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si la gente se está yendo. Nosotros no estamos de acuerdo con esta rebaja fiscal tan a la ligera. No creemos que esto de mayor incentivos a los empresarios vaya a generar mayor construcción de vivienda. Sí creemos que va a haber mayor beneficio para los empresarios y descreemos profundamente de sus intenciones. Porque si ustedes tuviesen intención de construir vivienda, la harían. Porque nada se lo impide. Tienen terreno propio. Usted se ha vanagloriado en numerosas ocasiones aquí de que las entidades bancarias se llevan muy bien y tienen una percepción estupendísima de esta casa, que es cierto, por lo tanto pedir un préstamo sería algo sumamente sencillo. Por lo tanto, si ustedes no utilizan ese terreno, no utilizan esa imagen positiva que tienen el sector bancario para contratar una póliza, y si ustedes no construyen vivienda con sus propias manos, permítame ahora sí la expresión, es porque no quieren. Punto. Ustedes prefieren traernos un plan trufado de iniciativas ajenas. Ni una sola propia. Y ustedes pretenden que hoy vengamos a eximirle de la responsabilidad
de más de 20 años de gobierno al señor Vivas. Se lo voy a volver a repetir porque antes le ha enfadado. No ha construido con sus propios fondos ni una sola vivienda. Ni una. Y ahora va a resultar que el déficit de vivienda era por culpa de las tasas. ¿Cuándo ha sido culpa de las tasas? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15 o hace 20? ¿O durante los 24 años de gobierno del señor Vivas? A nosotros no nos convence esta rebaja impositiva y, por lo tanto, como le he dicho en mi primera intervención, señora consejera, vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. No quiero reiterar argumentos que ya he utilizado en la primera y la segunda intervención, pero sí que quiero poner de relieve la necesaria vinculación que todos los grupos políticos tenemos que tener con las medidas y propuestas que se traen a este pleno. Y me refiero sobre todo a la intervención que ha hecho el señor Mustafa, sobre todo cuando parece que echa en cara que los demás apoyen algunas propuestas que trae este Gobierno. Sí, usted dice que sus compañeros le ríen la gracia, hacen lo mismo que usted, lo que ustedes digan, sus empleados, sus compañeros de... algo así ha dicho, sus compañeros de trabajo. Se refiere usted tanto al PSOE como al MDIC continuamente en esa labor de apoyo a algunas de las medidas que nosotros traemos a este pleno, no a todas. Ya le digo yo que hay algunas que queremos traer a pleno y no se traen porque no conseguimos tener el suficiente apoyo o el suficiente acuerdo. Aquí todos somos libres de decidir dónde estamos, construyendo o destruyendo, en este caso, que es a lo que usted se dedica continuamente. Y se dedica continuamente a destruir porque, además, dice cosas que no son verdad. Dice usted que el presidente Vivas no ha hecho ni una vivienda en todos estos años. ¿De verdad? ¿De verdad? Mire, hay ninguna. Entonces, la urbanización, que es el mayor expediente urbanístico que ha hecho este ayuntamiento, la urbanización de toda la zona del hospital, para que hubiera en Loma Colmenar muchísimas viviendas. Me refiero a las 225, a las 171, a las 317, a las 90. Esa no la ha hecho estando el presidente Vivas de presidente. Entonces, pero aunque la financiáramos nosotros o la financiara el Estado, para más INRI, para más INRI, las 225 las financió este ayuntamiento, esta ciudad autónoma. Entonces no diga mentiras, dice mentiras continuamente, desde el minuto 1 hasta el último. Y además dice que está en contra de que se bajen impuestos. Pero resulta que en el anterior punto, en relación con la de residuos sólidos urbanos, dice: bájese de aquí, haciendo un malabarismo, que usted sabe que es un malabarismo, bájese de aquí y súbase de allí, cuando sabe que no son números comparables. No lo son. No lo son. Y le voy a decir por qué. Porque usted quiere que a 143.000... Que las familias paguen menos y los empresarios paguen más. ¿Me deja que termine? Señor Mustafa, está en su turno la señora Chandiramani. No, yo lo que quiero es ponerle a usted en evidencia que en una cosa dice una cosa, en un expediente dice una cosa y en el siguiente dice la contraria y se queda tan tranquilo. De verdad, que es que yo no me entra en la cabeza. En el anterior expediente usted dice que se baje la tasa de residuos sólidos urbanos a las familias más vulnerables. Y lo ha dicho claramente. Y aquí dice que bajar los impuestos favorece solo a los ricos y perjudica a los servicios públicos. Entonces, se lo he dicho muchas veces, pierde el equilibrio en el argumentario, señor Mustafa. Soplar y sorber a la vez es imposible. Y ya que usted califique el argumento de los demás como estúpido y diga que es una soberana estupidez el argumento que diga el Partido Socialista,
De verdad, yo no estoy aquí para defender ni a la portavoz de la MDIC ni al portavoz del Partido Socialista, pero un poco de respeto por los argumentos, porque es que si yo tengo que calificar el suyo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y usted habla de que, claro, aquí vamos a bajar el IPSI, pero lo van a pagar los ciudadanos de León, de Valencia o de Extremadura. Y digo yo una cosa, usted que se alza como portavoz del progresismo en esta Asamblea, cuando ustedes están de acuerdo con la condonación de la deuda y la mutualización de la deuda, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se pretende hacer con eso? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación del punto de manera separada. No, perdón. Queda por debatir la tercera parte, ¿no? El punto tenía tres partes. Hemos hablado de todo también, de los tres. Sí, creí, es verdad, se han debatido los tres. Por tanto, sometemos a votación el punto dividido en tres partes. Primero vamos a votar la parte numerada como 2.1, que es la modificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hace calor, ¿verdad? ¿No tenéis calor? Son 18 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. El punto 2.2, que es la modificación de la ordenanza del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación. Son 20 votos a favor y 2 en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Y el punto 2.3, que es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. Hemos votado, ¿no? Yo no lo tengo puesto aquí. Yo le he dado. Sí, no, sí. No, hombre, faltan 2, ¿no? Falta el 3, el 2. Yo sé. ¿Quién falta? ¿Pero porque no han querido votar o porque no? ¿No habéis querido? Ah, bueno, vamos a repetir la votación. Repitamos la votación del 2.3. Yo creo que ya lo tenéis. Son 20 votos a favor y 2 en contra. Muchas gracias, señora secretaria.